Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Joaquín Ordóñez Cedeño. Yo soy profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión tengo el gusto de platicarles a todos ustedes un tema de suma importancia que es los derechos humanos y la democracia. Este es un tema de suma importancia y es un tema también que ha sido muy discutido, muy trabajado, muy analizado, y es un tema que también goza de mucha actualidad. Es un tema sumamente importante, sobre todo considerando los eventos históricos de reciente, de reciente actualización, de reciente ocurrencia, no solo en México, sino en cualquier otro país del mundo, de Latinoamérica, y por eso resulta muy importante. Voy a empezar haciendo una tematización acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen teóricamente también, su origen en la dignidad de la persona, en la dignidad de la persona. Este concepto de la dignidad de la persona es un concepto sumamente importante para los derechos humanos. Y la dignidad tiene también un significado o una implicación sumamente importante, que es aquello que está dentro de cada una de las personas, aquello que reside en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que reside en cada uno de nosotros? La dignidad precisamente. Y por eso debe ser reconocida y respetada por todas las personas. En este sentido, la dignidad se erige en una cualidad del que se hace valer como persona. Una persona cuando se hace valer, cuando se da a respetar y cuando las demás personas la respetan, es cuando hay dignidad. Esa dignidad es un elemento que está inherente en todas las personas, que está dentro de todas las personas y es hacerse valer como persona. Y en ese sentido también implica otros conceptos como responsabilidad, seriedad y por supuesto el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas, con la finalidad de que no haya abusos ni humillaciones a las personas. Este es el concepto de dignidad, que es el que sustenta, el que apuntala prácticamente a el concepto de los derechos humanos, que es de suma importancia. A partir de ese concepto de dignidad, se pueden entonces verificar algunas finalidades de los derechos humanos. Y entre otras de las finalidades tenemos como las principales: evitar la opresión, evitar las arbitrariedades y también evitar el abuso del poder. Se tiene que evitar estos tres elementos. Evitando la opresión, las arbitrariedades y el abuso del poder, estamos entonces salvaguardando precisamente lo que es la dignidad de las personas. También tiene otra finalidad que es de suma importancia, que es resolver los problemas de la humanidad. Nada menos ni nada más que una finalidad de suma importancia, dadas las circunstancias problemáticas que todavía perviven en la actualidad respecto de la humanidad. Entonces, una de las finalidades que es de suma importancia para los derechos humanos es precisamente darle solución a esos problemas de la humanidad, darle solución. Pero también otra finalidad de los derechos humanos es defender a estos mismos derechos humanos. O sea, los derechos humanos tienen como finalidad defender los derechos humanos de las demás personas, y esto implica un compromiso primero con el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Primero, para poder nosotros evitar la opresión, las arbitrariedades y el abuso del poder, y para resolver los problemas de la humanidad, primero debemos reconocer la existencia de los derechos humanos. Debe haber un compromiso con el reconocimiento de los derechos humanos. Después debe haber una aceptación de los derechos humanos. De nada vale o de nada sirve que haya un reconocimiento si no hay una aceptación. Y también es importante que se respete y que se protejan esos derechos humanos precisamente, ¿no? De tal manera que entonces esto nos lleva a una definición de los derechos humanos como aquellos derechos que son inherentes a todas las personas. Son derechos que están en todas las personas, en todos los seres humanos están estos derechos inherentes. Inherente significa que no podemos quitarle esa cualidad
a los seres humanos. Tenemos derechos con los que nacemos por el simple hecho, por la sencilla razón de ser seres humanos. Esa es la razón, esa es la base de la definición de los derechos humanos. Y estos derechos inherentes a todas las personas, cuando se habla de todas las personas, significa todas las personas, son todas las personas. Todas las personas sin que haya ninguna distinción de ningún tipo, por ejemplo, de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua o de religión o de cualquier otra condición. No importa la condición del ser humano o de la persona, todas las personas tienen derechos inherentes a ellas. Y por eso también se considera que corresponde a todas las personas estos derechos humanos, a todas las personas les corresponden, como son derechos inherentes a las personas, luego entonces esos derechos humanos y la protección de esos derechos humanos le corresponden, por supuesto, a todas las personas, ¿no? Hay una serie de características de los derechos humanos. Estas características son, por ejemplo, que son derechos necesarios. ¿Por qué? Porque sin ellos las personas no pueden vivir dignamente como seres humanos. No es posible que el ser humano viva en plenitud y viva cumpliendo con los objetivos que tiene como ser humano si no existen los derechos humanos y por supuesto su respeto a los derechos humanos. Por eso son necesarios. Son también universales porque son para todos los seres humanos. Ya hace un rato comenté que independientemente de la posición social y económica, de la raza, de la ideología política, independientemente de la ideología religiosa, del color de piel, independientemente de cualquier aspecto del ser humano, son para todos los derechos humanos. Por eso son universales, una característica de los derechos humanos. Otra característica es que los derechos humanos son preexistentes. Preexistentes porque se considera que son previos a la ley o anteriores a la ley. ¿Por qué son anteriores a la ley? Porque los derechos humanos, por ser derechos inherentes a la persona, aparecen precisamente junto con la persona, junto con la persona. Mientras que la ley, por ejemplo, la ley es un constructo o es un diseño precisamente de los seres humanos o más específicamente es un diseño, es una creación de la autoridad, ¿no? O derivada de actos de autoridad y esto es posterior. De tal manera que entonces los derechos humanos son preexistentes porque surgen precisamente con la persona. Otra característica es que son inalienables. Inalienables. Y esto significa que los derechos humanos no se pueden negociar, prestar o renunciar a ellos por voluntad propia, porque resulta que son inalienables. No se pueden ceder, no se pueden negociar, no se pueden vender, no puede haber ninguna cesión de estos derechos, porque como son inherentes a las personas, nadie nos los puede quitar. También son imprescriptibles. Esta característica está un poco relacionada con la que acabo de comentar, porque imprescriptible significa que los derechos humanos son para toda la vida. Para toda la vida, es decir, no caducan, no hay una fecha de término en donde nosotros dijéramos, bueno, los derechos humanos en 20 años se te acaban, ¿no? O en 30 años se te terminan. No, los derechos humanos no tienen fecha de caducidad, son imprescriptibles, no prescriben. También son indivisibles. Y son indivisibles porque ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. No puede haber esta fragmentación de los derechos humanos, en este caso, en nuestro caso, precisamente para que pueda haber un disfrute completo de esos derechos humanos. Otra característica es que son derechos innatos, ya que pertenecen a los seres humanos desde su origen y desde su nacimiento, como hace un rato les comenté, ya que son derechos inherentes al ser humano. Estos derechos surgen también en el momento en que surge o en el momento en que aparece el ser humano y por eso también se consideran como derechos innatos. Son derechos necesarios también porque sin ellos las personas no podrían vivir de manera digna. Aquí no debemos de perder de vista el concepto de dignidad que va implícito, va involucrado en el concepto de derechos humanos. Es muy importante este concepto de dignidad. Entonces las personas no podrían vivir sin
sin estos derechos humanos no podrán vivir de manera digna, por eso son necesarios. También son limitados, otra característica es que son limitados, ya que en su ejercicio solamente se puede llegar hasta donde comienzan los derechos de los demás, hasta los justos intereses de la comunidad y de la convivencia social. ¿Esto qué significa? Que todas las personas, si bien tenemos derechos inherentes, pero esos derechos tienen un límite. El límite es el derecho inherente de la otra persona. Y también recíprocamente sucede lo mismo. ¿Cuál es el límite de los derechos humanos de las otras personas? Donde empiezan mis derechos humanos particulares. Ese es el límite de los derechos humanos de las demás personas. También son incondicionales. Esto significa que no se encuentran supeditados a las exigencias legales de algún ordenamiento o de alguna ley en específico, porque pertenecen a la humanidad, precisamente, ¿no? No están supeditados a exigencias legales ni a ningún ordenamiento, no obstante que desde luego puede haber derechos humanos, de hecho los hay, existen, existen catálogos positivizados, debidamente codificados en las normas y en las leyes de derechos humanos. Los hay, sí, sí existen. Sin embargo, no es esta una condición necesaria para que existan o para que se deban respetar los derechos humanos. Es posible que los derechos humanos no estén incluidos en ningún catálogo positivizado, ningún catálogo codificado de ninguna legislación, y aún así existen esos derechos y deben de respetarse. En esto se basa, o en esto consiste precisamente, la característica de incondicional de los derechos humanos. Otra característica es que son progresivos. Esto significa que una vez que fueron ya reconocidos, deben continuar garantizándose para que no tengan un efecto regresivo. Entonces, progresivo significa que debe ir progresando cada vez más hacia adelante. Deben ir avanzando estos derechos, los derechos humanos deben ir avanzando, no deben retroceder o retrogradarse, sino que deben ir siendo cada vez mejores. Cada vez deben ser, los derechos humanos deben ser perfeccionados, deben irse perfeccionando cada vez más, cada vez que se pueda, y no deben de retrogradarse o o de que tengan un efecto regresivo. Esto no debe ser. Esto significa que es progresivo. Esta es la característica de progresividad. Ajá. Una vez que fueron reconocidos, deben seguir evolucionando y deben seguir mejorando. También otra característica, última característica que menciono, es de que los derechos humanos son interdependientes. Interdependientes. ¿Qué significa que los derechos humanos son interdependientes? Significa que este catálogo de derechos humanos, positivizado o no, ya dijimos que no es necesario que estén codificados, este catálogo de derechos humanos todo un sistema, conforma todo un sistema de derechos humanos que entre sí están entrelazados porque se complementan unos con otros, dependen unos de otros, y en este sistema, en esta relación sistémica de cada uno de los derechos humanos, que son derechos inherentes al hombre, en este sistema cada uno de ellos se estructura y se sustenta, se mantiene, se sustenta y se soporta, se fundamenta uno al otro, ajá, un derecho humano al otro derecho humano, de tal manera que se conforma toda una estructura sistémica de derechos humanos que se sostiene. De tal manera que esto significa precisamente la característica de la interdependencia en los derechos humanos. Todo esto que les acabo de comentar tiene que, todo esto que les acabo de comentar tiene que estar debidamente establecido o debidamente concientizado en la mente de las personas, sobre todo, sobre todo en la mente y en la conducta de aquellas personas que detentan el ejercicio de algún poder público. Esto es de suma importancia porque los derechos humanos deben de ser protegidos principalmente desde la trinchera
de aquellas personas que detentan el poder y que por esta posibilidad de detentar el poder pueden hacer que se protejan estos derechos humanos. De tal manera, eh, algunas otras de los objetivos de los derechos humanos es, por ejemplo, no abusar de los propios derechos. Este es un objetivo, ¿no? Otra cualidad de los derechos humanos, no abusar de los propios derechos, porque al abusar de los propios derechos es posible, es probable que estemos nosotros invadiendo derechos humanos de otras personas. Es probable, es posible, y esto hace que haya una vulneración, que haya un abuso en ese ejercicio de los derechos propios. Otra sería respetar los derechos ajenos, que va interrelacionado precisamente con el anterior. Respetar los derechos ajenos es una base, es un dogma, es un canon, prácticamente es una norma de vida el respetar los derechos de las demás personas, respetar el derecho ajeno. Ajá, es un canon. Y este canon, este casi principio, este axioma que surge con motivo precisamente del establecimiento de todo un sistema jurídico, tiene como base también el respeto a los derechos humanos. Otro es no alterar el justo orden público, porque precisamente el orden público tiene una injerencia muy importante en el funcionamiento de una sociedad y en el logro de los objetivos de las personas que integran a esa sociedad, que son precisamente los ciudadanos, los seres humanos que tienen derechos inherentes, es decir, derechos humanos, ¿no? Y también con todo esto se debe cumplir con el orden jurídico establecido, el orden jurídico establecido. Y aquí, en estos cuatro aspectos que les acabo de comentar, en estos cuatro aspectos tenemos precisamente la relación, tenemos precisamente la relación con la democracia, con la democracia. Los derechos humanos y la democracia tienen una relación sumamente estrecha, sumamente fuerte, porque la democracia en un primer sentido, en un primer momento, tenemos que la democracia es precisamente el gobierno del pueblo. Y ese pueblo está compuesto de personas, está compuesto de ciudadanos, está compuesto de seres humanos que tienen derechos inherentes a ellos mismos, que tienen derechos humanos precisamente. De tal manera que esos derechos humanos que se establecen y que se reconocen, mejor dicho, y que se deben de respetar para cada una de las personas, son inherentes a esas personas, pero esas personas resultan ser miembros estratégicos, em, miembros importantes, sumamente importantes de una sociedad en la que el gobierno se conforma por una decisión precisamente del pueblo o de esas personas. Todas esas personas conforman entonces un pueblo, es una ciudadanía que conforma un pueblo, y ese pueblo tiene el derecho en una democracia, por supuesto, de tomar las decisiones de carácter público a través de los instrumentos que la propia democracia proporciona. Y esta democracia surge precisamente con tres finalidades de suma importancia, que son tres valores o tres axiomas de la democracia, que están sumamente relacionados con los objetivos, las finalidades de los derechos humanos, y sobre todo están sumamente relacionados con la dignidad humana, sumamente relacionados con el concepto de dignidad humana, del valor inherente de la persona. Estamos hablando, o me estoy refiriendo a los valores democráticos, que son libertad, igualdad y fraternidad. Vean ustedes, si no existiera libertad, no podría ser posible el respeto de los derechos de todas las demás personas. Y sin libertad no podría ser posible hacer valer mis derechos. O no sería posible que cada persona hiciera valer sus derechos. No sería posible porque tendría una limitante, tendría un obstáculo ahí para poder ejercer sus derechos,
que es un obstáculo a la libertad, o considerada la libertad como uno de los principios más estratégicos de la democracia. Luego entonces, esta libertad está, como principio democrático, está sumamente relacionada con los derechos humanos, porque los derechos humanos también propugnan precisamente por esa libertad. El otro concepto, mejor dicho, el otro principio democrático es el principio de la igualdad. De la misma forma, este principio de igualdad tiene mucho que ver con los objetivos de los derechos humanos. Tiene mucho que ver porque si no hay igualdad, luego entonces estamos hablando de la existencia de un abuso, de un abuso del poder o de un abuso en el ejercicio del poder, y la democracia está precisamente para evitar que haya esos abusos en el poder, de la misma forma en que los derechos humanos tienen como objetivo evitar el abuso en el ejercicio del poder, sobre todo del poder público, por supuesto. Y ya lo vimos hace un rato, los derechos humanos tienen también como finalidad, quizás sea la finalidad más importante o la más genérica, o la que abarca prácticamente todas las otras finalidades de los derechos humanos de suma importancia, que es resolver los problemas de la humanidad. Y uno de esos problemas de la humanidad es precisamente la toma de decisiones de carácter público. Que en la toma de decisiones de carácter público no exista abuso, no exista arbitrariedad, no existan situaciones dictatoriales, porque la toma de decisiones de carácter público le afectan a todos, nos afectan a todos, nos afectan a todos los miembros del público, del pueblo. Luego entonces, la democracia tiene precisamente la finalidad de establecer los gobiernos de manera adecuada y de manera libre y de manera igualitaria. Luego entonces el objetivo es precisamente para que no haya un abuso en el ejercicio de ese poder y no haya un abuso sobre todo en el ejercicio de la toma de decisiones de carácter público. En este sentido, la democracia es entonces una herramienta sumamente importante para que los derechos humanos tengan la posibilidad de lograr su objetivo de resolver los problemas de la humanidad. Y lo hace, ya dijimos, a través de la libertad y de la igualdad, pero también a través de otro concepto que es el concepto de fraternidad. Y entonces se complementa los principios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad, se complementan precisamente en términos de un sistema democrático, y también viene a complementar a los derechos humanos como un elemento de la humanidad o del ser humano sumamente importante para lograr dos cosas. Número uno, el respeto de la dignidad humana. Primero, el reconocimiento de la dignidad humana, del valor de las personas, de que las personas valen, uno, y dos, de que esa dignidad, que es lo que significa el valor de las personas, de que esa dignidad debe de ser respetada, de tal manera que los derechos humanos tienen entonces este soporte en la democracia. Finalmente, con base en todo esto, nosotros podemos de alguna manera tomar una, digamos, un posicionamiento con respecto a los derechos humanos, y nos podríamos preguntar entonces, después de todo esto, los derechos humanos en conjunto con la democracia, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, y tenemos en primer término que sirven para contribuir al desarrollo de la persona. Para eso sirven. No podemos hacer o impulsar el desarrollo de la persona si no se le respetan sus principios democráticos de libertad e igualdad, y desde luego también si no existe fraternidad, y tampoco se puede contribuir al desarrollo de la persona si no se le respeta, se le reconoce y se le respeta su dignidad como persona. También los derechos humanos sirven
para otro aspecto de suma importancia, que también tiene el mismo objetivo, la democracia. De tal manera que los derechos humanos y la democracia sirven para poner límites a la actuación de los servidores públicos. Ya lo he venido comentando a lo largo de esta exposición. Evitar, limitar el ejercicio del poder público para evitar su abuso, porque si se permitiera el abuso, habría una lesión a las demás personas, habría una lesión a los miembros del pueblo, a los ciudadanos, a los seres humanos, y habría una lesión y habría una infracción directamente a sus derechos inherentes que tenemos todos, a los derechos inherentes que todos tenemos como personas. De tal manera que los derechos humanos y la democracia, ambos, para, sirven para establecer límites a la actuación del poder público o a la actuación de los servidores públicos para evitar que abusen en el ejercicio de su función pública. Esa sería la finalidad de los derechos humanos, o más bien sería para qué sirven los derechos humanos. Y un último aspecto respecto a los derechos humanos y a esta pregunta que nos hemos estado haciendo es eh, que debe haber mecanismos, canales, instrumentos que faciliten desde luego a las personas a poder ser parte activa en los asuntos públicos, tal como lo toma de suma importancia precisamente la democracia. Para la democracia es de suma importancia las decisiones de carácter público tomadas por el pueblo. Por eso, con base en la democracia, los gobiernos se deben de conformar por la decisión del pueblo, por la decisión de las personas o de los integrantes del Estado, es decir, del pueblo. De tal manera que debe haber mecanismos que faciliten a esas personas a que puedan participar en los asuntos de carácter público y para que, también para que se respeten los derechos humanos y también para que sea la democracia un instrumento aplicable, un instrumento real, un mecanismo efectivamente usado precisamente para poder establecer o para poder sostener a un Estado y sostener a un pueblo. Esto que les acabo de comentar son algunos aspectos, desde mi perspectiva, los más importantes con relación a los derechos humanos y la democracia, que tienen que ver, por supuesto, con el sostenimiento de un Estado y, sobre todo, con el libre desarrollo de la persona, pero específicamente para la protección de su dignidad. Estos son algunos de los aspectos de suma importancia en términos de esta temática que hoy me place en comentarles a todos ustedes. Y por mi parte sería todo. Yo agradezco a todos su atención. Muchas gracias.